¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Deseándoles la gran bendición del Señor en este momento, que ya está por concluir un sábado más que por gracia el Señor nos ha concedido. En esta oportunidad seguiremos estudiando el maravilloso libro Historia de la Redención, donde hemos estado viendo temas importantes acerca de aquellos grandes hombres que fueron utilizados por el Señor para realizar grandes reformas en su tiempo. Y quiero comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Proverbios, y el versículo 18. Dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A la clara, aquí el texto nos da a entender que el Señor en cada época ha ido dando la luz necesaria para el tiempo de cada generación, y eso lo ha hecho desde mucho tiempo hasta el tiempo final. Y como se nos enseña también de que hubieron grandes hombres, especialmente en la Edad Media, donde se le conoció como el tiempo del oscurantismo religioso, donde fue grandemente perturbada la obra del Evangelio a través de grandes engaños que vinieron sobre la iglesia cristiana, y con el mismo hecho también de haber alejado la palabra de Dios de las personas. Fue entonces el instrumento especial para introducir errores en la fe cristiana, y esto mismo hizo entonces de que también el Señor suscitara hombres en diferentes lugares como siervos suyos para poder advertir acerca de estos errores, y también dar a conocer grandes verdades que eran necesarias. Y como nos dice el versículo acá, que para los hijos de Dios el camino o la senda es como la luz de la aurora, que comienza con una luz prudente hasta que va aumentando a medida que va avanzando el día, hasta que llega a ser perfecta y no hay nada que se pueda esconder a la claridad. Así también es la obra del Evangelio, y aunque el enemigo de las almas ha interrumpido en cierta medida el avance de esta luz, pero el Señor también ha hecho una obra importantísima dentro de su pueblo para levantar tal vez a hombres sencillos, humildes, pero sí fueron fieles al cometido que el Señor les dio, y también han podido ellos cumplir con la misión de dar a conocer la luz para ese tiempo. Capítulo 49 de este libro, Historia de la Redención, nos dice el título: no se avanza como se debe. El Señor entonces desea de que su obra de evangelización, el esparcimiento de la verdad, vaya avanzando de la forma necesaria para que muchas personas vayan conociendo la verdad para cada tiempo. Pero aquí nos dice que no se avanza como se debe. Y vamos a ver a través de la lectura y del comentario también de este libro, por qué motivos no se está avanzando en la forma que el Señor desea. Dice: la reforma no terminó con Lutero, que es el hombre que ha estado permanentemente en estos últimos estudios. Se ha hecho mucha referencia a él acerca de este gran reformador de la Edad Media. La obra entonces no terminó con la muerte de Lutero, sino más bien debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. O sea, los grandes reformadores no quedaron atrás,
sino más bien continúan hasta este tiempo. Y cada uno de nosotros somos llamados, invitados por Dios para cumplir una obra de reforma también, especialmente en un tiempo que estamos viviendo donde hay muchos también errores y eh, tergiversaciones de la palabra de Dios en muchas organizaciones religiosas. Hablando de Lutero, dice: el reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios le había permitido. O sea, este hombre, como hemos estudiado bien la historia, la vida de él, su experiencia, era un hombre deseoso de conocer la más verdad posible para poder enseñarla. Y a medida que él iba investigando, el Señor le iba dando luz y también le iba dando el valor para poder levantar la voz, para advertir de los errores y hacer reflejar esta luz que había recibido de Dios. Entonces, desde esa época hasta nuestros días, continuamente ha ido brillando luz sobre el pueblo de Dios, para que en la medida que han venido algunos, podemos decir, algunas apostasías dentro de la iglesia cristiana, vaya dándose la luz para que puedan ir encaminando a un pueblo que sea fiel al Señor hasta el fin del tiempo. Entonces, constantemente estas verdades se han ido desarrollando y no podemos decir nosotros que ya no va a haber más luz que la que hubo en los días de Lutero, sino permanentemente el Señor va revelando nuevas verdades, especialmente que en este tiempo que ya nos encaminamos directamente a los últimos días hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como ellos habían salido de la Iglesia Católica, ellos estaban también mezclados con aquellos errores, con aquellos engaños, habían defendido también aquella doctrina y por lo tanto el Señor tomó a bien no darles a conocer toda la luz necesaria, sino más bien en la medida que ellos iban avanzando en el conocimiento, el Señor les iba dando más luz. O sea, no descubrieron de golpe todas las grandes verdades, sino más bien, como dice en el libro de Proverbios, fue aumentando la claridad hasta que el día llegó a ser perfecto. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Pero había para ellos grandes verdades que no lograron descubrir, no lograron comprender, y también habían grandes errores en los cuales ellos no habían renunciado. Y por lo tanto, el Señor comenzaba dando primero una reforma en sus vidas para luego ellos enseñar y que la iglesia también pueda ir tomando aquellas reformas. La mayor parte entonces de ellos continuaron guardando algunas doctrinas erradas que se habían impuesto sobre los cristianos, como por ejemplo la observancia del domingo. Recordemos que también estaba muy de moda en aquellos tiempos de Martín Lutero el tema de las indulgencias, donde fueron grandes errores y engaños que dominaron las mentes de las personas y las sumieron entonces en prácticas erradas. Pero a pesar de que habían observancias paganas dentro de la iglesia, algunos de ellos también las observaban pensando que eran lo correcto y no renunciaron a ello. Pero algunos de ellos sí consideraron de que aquellos grandes reformadores estaban hablando respaldados en así dice el Señor.
estaban dando a conocer lo que decía entonces la palabra de Dios, y muchos de ellos también, que en algún momento estaban observando un día de culto falsificado, llegaron a comprender también de que el Señor tenía un día específico o especial, un día que Él lo había dejado como un memorial de su creación. En el libro de Isaías capítulo 58, versículo 12, dice que y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, dice, y serás llamado reparador de portillos, y también los que iban a poder hacer esas sendas para que el pueblo pudiese caminar. Entonces había un llamamiento de que aquellas verdades que estaban siendo dejadas de lado, el Señor las iba nuevamente a traer al conocimiento del pueblo, y estos fueron los hombres que fueron usados por Dios, aquellos grandes reformadores. Y quiero leer algunas citas del espíritu de profecía, como por ejemplo, acá en el libro Testimonios para los Ministros, página 514, hay un llamamiento y dice que se necesitan ahora hombres de percepción clara. Dios llama a los que estén dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo para que emprendan una obra de reforma total. Como hemos visto, hemos podido ver la experiencia de aquellos grandes reformadores de la Edad Media, pero también es una responsabilidad para nosotros en este tiempo en que el Señor también nos deja a nosotros como reformadores para poder dar a conocer la luz de la verdad para este tiempo. Entonces, hablando de Isaías 58:12, este profeta describe así un pueblo que en tiempo de apartamiento general de la verdad y la justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. ¿Ya? Entonces aquí vemos a las claras que hay un pueblo que llegará hasta la segunda venida de Cristo, anunciando y restaurando aquellas sendas antiguas para poder preparar a ese pueblo para que pueda mantenerse firme también, leal a la verdad. Entonces el Señor, a través de este profeta, señala la obra específica de este pueblo remanente que edifica la muralla, aquellos muros que habían sido rotos, aquellas calzadas que habían sido también rotas. Dice que aquí se presentan las características de los que serán reformadores, de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel. Y son reconocidos también como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquel pueblo que honra a su Dios, poniendo en alto este santo nombre, su doctrina, y a la vez es un pueblo también muy honrado en el universo entero. Volviendo a la lectura de este libro, entre los reformadores de la Iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los mismos protestantes, es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento, del Santo Sábado, y la obligación entonces de guardarlo tal cual lo dice la palabra de Dios. Cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares hijos de Dios que aceptaron esta verdad y comenzaron nuevamente a guardar el santo sábado que el Señor había establecido.
aquellos que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma, dice, no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. Generalmente ocurre eso. Cuando hay una reforma, hay un periodo de tiempo donde el pueblo está muy animado, hay un apogeo de esta gran verdad, pero llega un momento en que aquellos líderes ya no están y viene un decaimiento en las nuevas generaciones y comienza nuevamente a olvidarse el pueblo de aquellas grandes enseñanzas. De cuando en cuando entonces surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, así como hemos estado estudiando durante estos días, así como los judíos en los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo, la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores, supersticiones que debieran haber sido eliminados si la Iglesia hubiese continuado avanzando en la luz de la palabra de Dios. Entonces se han hecho grandes reformas a través de la historia de la Iglesia. Pero también hay un enemigo que ha tratado de introducir errores dentro del pueblo de Dios, y cuando algunos abren la puerta para aquellos errores, comienza también a entrar en la iglesia, y fue así como entraron muchos errores. Se introdujo la idolatría en algunos periodos de la iglesia, se introdujeron también desconfianza en la validez de la santa ley de Dios. Comenzó también el mundo a ser introducido dentro de las filas de la iglesia, y eso fue mermando la fe de muchos, y comenzaron también a venir algunas apostasías, y por las cuales ese fue el motivo que el Señor levantó hombres como los reformadores que hemos podido mencionar, para poder enderezar el camino que lleva al reino de los cielos. Entonces, especialmente el Señor enviando un mensaje a la iglesia, o el periodo de la iglesia en este último tiempo, menciona allí la tibieza, la somnolencia, y eso ha sido también causas que han producido amonestaciones de Dios dentro de la iglesia cristiana. Cuando entró la tibieza, entró el mundo. Cuando se fomentó el orgullo, la ostentación, las iglesias se corrompieron, y el mundo entonces tuvo libertad para introducirse dentro de la fe cristiana con sus atractivos, con sus modas. Quiero leer también lo que nos dice en el libro de Salmos, capítulo 25, que en realidad el enemigo hace su trabajo, pero no va a triunfar, ni tampoco ha triunfado en tiempos pasados, porque la iglesia, a pesar de que en algún momento estuvo media decaída en su fe, pero igual el Señor la pudo animar. Y así como este gran reformador que estamos mencionando, que es Martín Lutero, fue animado también con las palabras del salmista, y era su oración entonces de pedir al Señor lo que nos dice en Salmo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hemos podido entonces estudiar acerca de cuando Lutero encuentra esa gran verdad
en aquella Biblia que él pudo hojear en algunas páginas. Y él se sorprendió cuando encontró en las Sagradas Escrituras de que el justo por su fe vivirá. ¿Ya? Si bien es cierto, dentro de las grandes reformas se ha enseñado mucho acerca de la fe, el justo por la fe vivirá, pero también dice que el ser humano, el ser pecador, puede ser justificado a través de su fe. Y en este caso, entonces, vemos que esto fue lo que fue animando a aquellos hombres. Y recordemos que cuando Martín Lutero se dio cuenta de cómo se estaba haciendo gran daño a la cristiandad a través de los errores introducidos por Roma a través de los papas, recordemos que en el año 1517, que hasta nuestros días queda como un memorial, se colocan allí las 95 tesis que fueron las que hicieron despertar al mundo religioso de aquel tiempo. Muchos que estaban cautivos en los errores papales comenzaron a abrir los ojos y comenzaron ahora a darse cuenta de estas grandes verdades. Entonces dice, de ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto, hasta que ellos, dispuestos aún a entregar sus vidas, quisieron mostrar al ser humano cuál era la verdad que el Señor deseaba que conocieran. Cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, entonces recurrió al plan de la transigencia, por medio de la cual había producido la gran apostasía y la formación de la Iglesia de Roma. Indujo entonces ahora a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes, al adorar al Dios de este mundo, demostraron ser idólatras también. Entonces aquí vemos que el hijo de perdición mucho ha luchado para poder desvirtuar las grandes verdades dadas por la palabra de Dios, pero el Señor entonces suscita sus instrumentos para poder poner en alto estas grandes verdades. Si Satanás dice no logró alejar la palabra de Dios, la Santa Biblia, de las personas, sí, buscó otro medio para poder entorpecer. ¿Y cuál fue ese otro medio? De que se le diera una mala interpretación a la santa palabra de Dios, y con eso también produjo que algunos pudiesen verse confundidos, y eso mismo hizo también de que algunos pudiesen desanimarse en la fe por las malas interpretaciones que se le fueron dadas o se le hicieron acerca de la palabra de Dios. Entonces vemos que la Iglesia sostenía y defendía esas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. La Iglesia se sumió entonces en la tradición y la palabra de Dios fue quedando un poco dejada de lado. Y mientras que una vez fue entregada, mientras que permanecían totalmente inconscientes con respecto a su condición y a su peligro, la Iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al periodo más solemne e importante de la historia de esta tierra. ¿Cuál es el periodo más solemne en el cual nosotros nos estamos acercando? Es a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, viniendo
en las nubes del cielo, ¿ya? Entonces, como vemos, la reforma no terminó en los días de Lutero, no terminó en la Edad Media, sino que todavía continúa hasta nuestros días. Y quiero compartir también con ustedes otro párrafo o otro texto que está aquí en la palabra de Dios. Leo en el libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, cada vez el Señor en su misericordia nos ha ido dando más conocimientos acerca de su palabra, de sus promesas, y como dice el profeta Oseas, seguiremos conociendo al Señor hasta cuando venga la lluvia tardía y luego se aparezca nuestro Señor Jesucristo en la nube del cielo a buscar a su pueblo. Y ya para ir concluyendo este pequeño culto, quiero compartir otras citas que se encuentra en Conflicto de los Siglos 3:57. Dice: una gran obra de reforma debía de realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirles a prepararse para la venida del Señor. Está hablando entonces para nuestro tiempo, para nuestros días. Y una cita más, Servicio Cristiano, página 54. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios, más todavía que en los años pasados. Una última cita que quiero compartir con ustedes está también Joya de los Testimonios, hablando de este pequeño residuo, este pequeño pueblo remanente que está hablando allí en Isaías 58:12. Este pueblo, a pesar de que se verá en algún momento en desventaja por las persecuciones y también por los errores que se han venido en la cristiandad, pero el Señor está pendiente, preocupado de este pequeño pueblo, este pequeño número de hijos suyos que pretenden, con la ayuda del Señor, poner en alto estas grandes verdades. Dice que ese pequeño residuo no solo es perdonado y aceptado, sino también honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios vivo. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en su frente. Esto es entonces un mensaje de la verdad presente para nuestros días. Tenemos la referencia de lo que hicieron los grandes reformadores en el pasado, la valentía, aquel valor para poder defender las verdades de la Biblia, poder defender y enaltecer el santo nombre de Dios. Nosotros también tenemos ese mismo llamamiento para nuestros días, que el Señor pueda ayudarnos para que las promesas de Dios también sean fortaleciéndonos, y que el Señor está siempre prometiéndonos su
compañía, su dirección, ¿verdad? Y que también nosotros, así como Elías, como Juan el Bautista, somos llamados a preparar el camino del Señor. Grandes errores se han venido dentro del mundo cristiano. La palabra de Dios ha sido torcida de muchas formas, pero nosotros somos llamados a poner en alto las grandes verdades, especialmente las verdades para nuestro tiempo, la verdad presente. Que el Señor pueda ayudarnos, concedernos una feliz nueva semana, y donde quiera que usted se encuentre, pueda también alcanzarle las bendiciones del santo nombre de Dios. Que el Señor pueda bendecir a todos, y de esta forma entonces concluimos este pequeño servicio, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén.